El blanqueo de capitales y especialmente el incumplimiento de las obligaciones preventivas que establece la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales tiene importantes repercusiones, especialmente para los sujetos obligados a cumplir con sus previsiones. Responsabilidades que, hay que decirlo ya, no se limitan a las previstas en la propia ley, sino que extienden su eficacia en otros ámbitos como puede ser el del delito de blanqueo de capitales, y ello tanto en la modalidad dolosa como en la modalidad imprudente. Y además pueden extender también sus efectos al ordenamiento tributario y especialmente a la exigencia de responsabilidades tributarias para todos aquellos que participan o colaboran en el blanqueo de capitales. Resulta esencial, por lo tanto, conocer qué es el blanqueo de capitales y cuáles son, en síntesis, las obligaciones de colaboración. El concepto de blanqueo de capitales se encuentra en el artículo 1 de la Ley 10/2010. Artículo 1 de la Ley 10/2010 que recoge una serie de modalidades comisivas de blanqueo de capitales. En primer lugar, se señala que es la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. En segundo lugar, también es blanqueo de capitales la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento, la propiedad real de bienes o derechos sobre determinados bienes, a sabiendas también de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva. Y, en tercer lugar, también constituye blanqueo de capitales la adquisición, la posesión, la utilización de bienes a sabiendas de que en el momento de la recepción de los mismos también proceden de una actividad delictiva. Nótese que en estos casos lo importante es que los bienes se realizan o proceden de una actividad delictiva y los comportamientos se realizan a sabiendas, es decir, con un elemento de dolo, con un elemento de intencionalidad. Además de estas conductas, la ley incluye también entre el blanqueo de capitales la asociación para cometer este tipo de actos, la participación en las actividades mencionadas en el artículo 1 de la ley y además la tentativa o cualquier comportamiento que consista en ayudar, en instigar o aconsejar a alguien para que realice estos comportamientos. Si nos fijamos, el blanqueo de capitales consiste en tres aspectos fundamentales: unos comportamientos sobre un objeto que tiene una finalidad. En cuanto a los comportamientos, bueno, pues una serie de ellos, como pueden verse: la adquisición, la utilización, la posesión, la transformación, la conversión o la transmisión de bienes. Piénsese, por ejemplo, y así se ha planteado, que el cobro de una minuta, el cobro de honorarios, puede ser una forma de adquisición. En cuanto a la utilización, pues piénsese en el uso de dinero procedente de una actividad ilícita. Lo mismo sucede con la conducta de posesión. La posesión de una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, para constituir una sociedad. La transformación, que puede ser, por ejemplo, a través de un acto físico o de un acto jurídico, la conversión de bienes o de las ganancias en dinero fruto de ese lavado, y finalmente la transmisión de bienes, como por ejemplo la transmisión sucesiva de inmuebles. Bien, estos comportamientos se realizan sobre un objeto que son los bienes que proceden de actividades delictivas. Hay que hacer notar que se habla de actividades delictivas y no de delitos con penas de prisión superior a 3 años como hacía la anterior ley 19/1993. Tradicionalmente hay una serie de actividades que han estado ligadas al blanqueo de capitales, como puede ser el tráfico de drogas, la venta de armas, el terrorismo, pero hay que señalar que la ley 10/2010 incluye como bien objeto de blanqueo de capitales la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública. En tercer lugar, para que haya blanqueo de capitales tiene que haber una determinada finalidad, y la finalidad no es otra que ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, ayudar a la persona a eludir las consecuencias de los actos delictivos o finalmente ocultar o encubrir la localización, los movimientos de los bienes o derechos sobre los mismos. Para ello resulta esencial comprender las fases del proceso de blanqueo de capitales. Una primera fase es la realización de un delito o de una actividad delictiva, como dice ahora la ley. Delitos tradicionales, como he señalado, pueden ser los de tráfico de drogas, armas, pero no hay que descartar que dentro de esta actividad delictiva se incluyan delitos como los delitos urbanísticos, la malversación, el cohecho, o como ya he señalado también, la cuota defraudada en el delito contra la hacienda pública. Es este uno de los puntos de conexión entre el blanqueo de capitales y el ordenamiento tributario. Una vez que se ha realizado esa actividad delictiva y que tenemos bienes o que tenemos ganancias que proceden de esa actividad delictiva, la siguiente fase del proceso es la colocación, el intentar colocarlo en el mercado, digamos, legal de bienes. En esta fase los bancos son los tradicionales sujetos obligados, pero no hay que descartar que otros sujetos también intervengan en esta fase, como puede ser el caso de un abogado que asesora en la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo. La siguiente fase sería la transformación, el
contribuir en ese proceso de blanqueamiento de dinero o de bienes que tienen origen ilícito. Y esa transformación puede ser, por ejemplo, a través de la creación de sociedades o a través de la venta sucesiva de los bienes que tienen su origen en esa actividad delictiva. En último lugar de la fase de blanqueo de capitales estaría la integración de esas ganancias, de nuevo, en el patrimonio del sujeto. Normalmente esta conducta se plasma a través de la adquisición de bienes de gran valor o de bienes de lujo, como pueden ser coches de alta gama o bien bienes inmuebles. Las novedades que introduce la Ley 10/2010 son varias y son por ello importantes. En primer lugar, se incluye el encubrimiento como conducta que da lugar al blanqueo de capitales. También se incluyen las conductas como la posesión o la utilización de bienes. Se tipifica también como blanqueo de capitales la participación o la asociación para participar en alguna de las actividades de blanqueo de capitales, incluyendo también la tentativa, así como el hecho de ayudar, de instigar o de aconsejar. Y, como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, se incluye también la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la hacienda pública. Es importante destacar también que se contempla como blanqueo de capitales lo que se denomina el autoblanqueo, es decir, la conducta del propio sujeto que blanquea sus propios bienes o ganancias fruto de esa actividad ilícita. Y también es importante destacar que se incluye dentro del blanqueo de capitales estos comportamientos con independencia del país en el que se cometan esas actividades ilícitas o se desarrollen las distintas fases del blanqueo de capitales. Cuestión esta que es importante para sujetos obligados como pueden ser las entidades bancarias, los asesores fiscales, los abogados, los notarios o los registradores de la propiedad. Bien, ¿cuáles son las obligaciones que contempla la ley y cuyo incumplimiento da lugar a responsabilidad? Bueno, pues una síntesis de estas obligaciones que se regulan en los artículos 3 y siguientes de la ley la podemos encontrar en este cuadro, en esta transparencia en la que se indican cuáles son las obligaciones de colaboración que contempla la ley. Un primer bloque de obligaciones se trata de identificar al cliente, conocer al cliente. Y en este caso resulta esencial la identificación del cliente a través de los documentos que contempla el reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, como pueden ser el DNI, el permiso de residencia o, en el caso de sociedades, la escritura social en la que consta el objeto social de esa sociedad. Es importante contar con esta documentación, puesto que además es una obligación de los distintos sujetos conservar esta documentación durante un plazo mínimo, que luego veremos. En segundo lugar, hay que identificar al titular real de ese servicio que se pretende, ya sea en una entidad bancaria, en una aseguradora, en una promoción inmobiliaria, en un despacho de asesoría. Hay que identificar al titular real, la persona que se va a beneficiar de ese servicio, o la persona para quien se solicita el servicio. Esto suele ser importante y es importante en el caso de sociedades, porque una de las preguntas que hay que practicar a la persona que acuda al despacho, al banco, en definitiva al sujeto obligado, es quién posee más del 25% del capital o de los derechos de voto de esa persona jurídica. Además de estas obligaciones, la ley impone también la obligación de seguir las actividades del cliente, es decir, conocer si el asesoramiento o el servicio que se ha prestado se ha dedicado o se ha llevado a la práctica para aquello lo que se ha señalado cuando se acudía a la consulta, al banco o a cualquier otra actividad sujeta a las obligaciones preventivas. Un segundo bloque de obligaciones son las de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y, en su caso, comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales la sospecha o el indicio de blanqueo de capitales. Para ello, los sujetos obligados deben de desarrollar y poner en práctica una serie de medidas de control interno. Medidas de control interno que van desde la elaboración de procedimientos, de protocolos escritos de actuación para identificar al cliente o para conocer el posible blanqueo de capitales, hasta comunicar quién es el representante, cuál es el órgano de comunicación con el SEPLAC y realizar actividades como pueden ser la propia formación de los empleados y la auditoría anual por un experto externo. En este bloque de obligaciones se incluye también la conservación de la documentación. Conservación de la documentación que la ley contempla como un plazo mínimo de 10 años. 10 años desde que se realiza la operación, el servicio, o desde que finaliza la relación con ese cliente. Por lo tanto, pueden ser más de 10 años desde que se tiene conocimiento de ese cliente. Interesa destacar que la ley establece dos plazos transitorios. Uno hasta el año 2012, hasta el 29 de abril del año 2012, para que los contribuyentes cuenten con el documento digitalizado de identificación de sus clientes. Y otro hasta el año 2015, 29 de abril del año 2015, para que se cuente con todos estos documentos identificativos de los clientes ya existentes en el sujeto obligado a la entrada en vigor de la Ley 10/2010. Por último y en tercer lugar, se incluyen una serie de obligaciones de no hacer.
a la abstención de realizar operaciones cuando exista blanqueo de capitales o indicio, sospecha de blanqueo de capitales, o bien cuando el contribuyente o el sujeto no quiera identificarse frente a esa persona que tiene que cumplir con estas obligaciones preventivas de la ley. Y también se incluye dentro de estas obligaciones de no hacer la no revelación de las comunicaciones que efectúa el sujeto obligado al Servicio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales. Por lo tanto, y haciendo una breve síntesis de las consecuencias de las responsabilidades que se pueden derivar del blanqueo de capitales o del incumplimiento de las obligaciones de capitales, podemos señalar básicamente tres. En primer lugar, la comisión de una infracción de las tipificadas en la ley, que ahora veremos. En segundo lugar, la posible imputación por un delito de blanqueo de capitales, y ello tanto en la modalidad dolosa como en la modalidad imprudente. Y en esta última modalidad, esto es en la imprudente, es donde cobran toda su importancia estas obligaciones que establece la ley, puesto que el incumplimiento de estas obligaciones demuestra precisamente ese grado de negligencia o de incumplimiento, de inconsciencia, que se sanciona a través de esta modalidad del delito negligente, del delito imprudente de blanqueo de capitales. Por lo tanto, es importante esta modalidad delictual para todos aquellos sujetos obligados por la ley. Y finalmente podemos hablar de una tercera índole de consecuencias, que son las consecuencias tributarias y específicamente la exigencia de responsabilidad tributaria para todas aquellas personas que participan o asesoran en el proceso de blanqueo de capitales. Responsabilidad tributaria que, hay que decirlo ya, supone también o debe de exigir también la realización del presupuesto de hecho que fija la normativa tributaria, pero que no debemos descartar a priori. Veamos cuáles son las infracciones que contempla la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales. Las infracciones están reguladas en los artículos 51, 52 y 53 de esta ley, que las clasifica como muy graves, graves o leves. Esta tipificación de infracciones plantea una serie de problemas jurídicos de carácter general. En primer lugar, puede entenderse y defenderse, en consecuencia, que se vulnera el principio de tipicidad, por cuanto las infracciones reguladas en estos preceptos se tipifican como el incumplimiento, como el mero incumplimiento de las obligaciones que establece la ley. En segundo lugar, puede haber también una posible vulneración del principio de proporcionalidad, tanto porque se establecen las mismas obligaciones para sujetos especialmente obligados y con gran volumen de operaciones, como pueden ser las entidades bancarias, como para sujetos que pueden tener un pequeño número de obligaciones, como puede ser una pequeña asesoría, donde con los escasos recursos personales y materiales hay que cumplir el mismo número de obligaciones y además se puede estar sometido a la misma sanción. Y en tercer lugar, se plantea el problema del non bis in idem. Aunque el artículo 62 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales contempla la prohibición de doble sanción, lo cierto es que en la práctica puede plantearse ese doble problema, esa doble infracción administrativa y penal, cuando se produce un concurso entre la infracción administrativa y el delito de blanqueo de capitales. En cuanto a las infracciones muy graves, consisten básicamente en el incumplimiento del deber o de la obligación de colaboración con los órganos administrativos y el incumplimiento del deber de sigilo que se le establece a los sujetos. Infracción muy grave es, por ejemplo, el incumplimiento del deber de comunicación al SEPLAC cuando se ha constatado que una operación es sospechosa de blanqueo de capitales. O también el incumplimiento de una obligación de colaboración cuando media un requerimiento escrito de este órgano administrativo para comunicar y aportar los documentos necesarios para comprobar si hay o no blanqueo de capitales. También, en tercer lugar, el incumplimiento de la obligación de reserva respecto del cliente, cuando se vulnera, cuando se incumple esta obligación de reserva que tiene la persona obligada del artículo 2 de la ley respecto de su cliente. Y en general, comportamientos, actuaciones como la resistencia o la obstrucción a la labor inspectora, el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas correctoras cuando concurra una voluntad debidamente rebelde al cumplimiento, o bien la comisión de una infracción grave en los 5 años anteriores. Las sanciones que se contemplan para estas infracciones muy graves son de especial importancia. Para los sujetos obligados, es decir, para los sujetos del artículo 2 de la Ley 10/2010, se contempla una sanción de amonestación y además una multa mínima de 150.000 euros y máxima de 1,5 millones de euros o del 5% del importe de la operación o bien del duplo del contenido económico de la operación. Además, para los administradores, en el caso de que sean personas jurídicas, se contempla una multa entre 60.000 y 600.000 euros y la sanción de separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección por un plazo máximo
de 10 años. En cuanto a las infracciones graves, se contempla una serie de 19 infracciones graves que básicamente consisten en el incumplimiento de las distintas obligaciones que se establecen en los artículos 3 y siguientes de la ley. Esto es, el incumplimiento de la obligación de identificar formalmente al cliente, el incumplimiento de las obligaciones de conocer quién es el titular real, el verdadero interesado en los servicios o en los bienes adquiridos, el incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito y la índole de la relación de negocios que pretende el cliente, el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida con los clientes ya existentes o el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida con aquellos sujetos en los que se aprecie un indicio especialmente importante de blanqueo de capitales o con determinadas personas, como pueden ser las personas políticamente expuestas. Además de estas infracciones graves, otra serie de infracciones graves, como he señalado, hasta 19 comportamientos, que consisten en el incumplimiento de las obligaciones de examen especial de las operaciones en las que se aprecie un indicio o una sospecha de blanqueo de capitales. También el incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución de aquellas operaciones en las que se aprecie que pueda haber blanqueo de capitales, el incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática o, importante también, el incumplimiento de esa obligación de conservación de la documentación identificativa del sujeto y de las operaciones. El resto de los comportamientos que constituyen infracción grave consisten en el incumplimiento de esas medidas de control interno, de organización interna del sujeto obligado. Distintos incumplimientos, como la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos de control interno, el incumplimiento de la obligación de comunicar el representante del sujeto obligado ante el SEPLAC o el incumplimiento de establecer órganos adecuados de control interno. Y para finalizar con las infracciones graves, destacar las dos últimas. El incumplimiento de la obligación de auditoría, esto es, de examen por un experto externo, y el incumplimiento de la obligación que se establece para los sujetos obligados de formar a los empleados en el conocimiento de las tipologías y de las obligaciones en materia de blanqueo, en un caso, y de prevención del blanqueo de capitales en otro. Pues bien, las infracciones graves se sancionan también para los administradores y para el sujeto obligado. Para el sujeto obligado se contempla una amonestación y además una multa que tiene un mínimo de 60.001 euros y un máximo del 1% del patrimonio neto del sujeto obligado o incluso que puede llegar hasta 150.000 euros. Y para los administradores se contempla además de la amonestación una multa mínima de 3.000 euros y máxima de 60.000 y la posibilidad de ser suspendidos temporalmente en el cargo por el plazo no superior a un año. En las infracciones leves, la conducta que se tipifica como infracción es cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas específicamente en la presente ley que no constituyen infracción muy grave o grave. Como puede verse, una clara vulneración del principio de tipicidad que regula el artículo 25 de la Constitución y que ha reconocido la jurisprudencia constitucional. Cualquier otro comportamiento que no constituya infracción muy grave o grave. Pues bien, estas infracciones leves se sancionan con una amonestación y una multa por un importe de hasta 60.000 euros. Interesa destacar que estas sanciones se pueden imponer a todos aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. En cuanto a los criterios de graduación de estas sanciones, oscilan entre la cuantía de la operación o las ganancias obtenidas, el haber procedido o no a la subsanación de la infracción, el que las sanciones hayan sido firmes en los últimos 5 años, es decir, que haya o no reincidencia, el grado de responsabilidad del sujeto en los hechos e incluso la intencionalidad, la conducta anterior del interesado, la representación del interesado que ostente el interesado y la capacidad económica del interesado. Para finalizar, interesa destacar que estas infracciones tienen un plazo de prescripción con carácter general de 5 años. Las muy graves y las graves tienen este plazo de prescripción de 5 años y las leves un plazo de prescripción de 2 años. En cuanto al cómputo de este plazo de prescripción, la regla general es que se computa la prescripción de la infracción desde que ésta se haya cometido. Sin embargo, en las infracciones derivadas de una actividad continuada, la finalización de la actividad o el último acto en el que se consume la infracción es el punto temporal en el que comienza ese cómputo del plazo de prescripción. En el caso del incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida,
aquellos supuestos especialmente en los que hay una relación continuada con el cliente, la fecha que se tiene en cuenta es la de terminación de la relación de negocios. Y por último, en cuanto a la obligación o a la infracción por incumplir la obligación de conservar la documentación, se comienza a computar desde la expiración, desde la finalización de ese plazo de 10 años. Por lo tanto, como podemos ver, importantes responsabilidades para aquellos sujetos que incumplan las obligaciones establecidas por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.